Los precios de los carros siguen subiendo todos los días y la gente cada vez más se inclina por SUVs en vez de sedanes. El nuevo Volkswagen Nibus tiene un precio de 463,490 pesos mexicanos y solamente hay una única versión que compite específicamente con la versión básica de Mazda CX-30, la versión intermedia de Kia Seltos, la versión inicial de Toyota Corolla Cross o la versión tope de gama de Nissan Kicks, aunque ese ya es otro segmento, igual que HR-V o Peugeot 408. Pero ¿qué tanto carro crossover o SUV nos está entregando Volkswagen por este precio? Ok, mi gente, vamos a ver qué está pasando aquí adentro. Lo primero que llama la atención es que el tablero está súper limpio, no hay explosión de botones, a diferencia de otras marcas. Esto es muy elegante, la pantalla es de 10 pulgadas y cachito, está fantástica, es enorme e incluso cuenta con cámara de reversa. ¿Por qué se ve oscura? Porque tiene detección de luz ambiental y ahorita le está dando la sombra a esta parte del tablero. Si me pongo en el sol se va a poner más brillante. Cosas que me gustan de esta pantalla: la interfaz es muy fácil y es muy responsiva. Cosas que me gustaría que fueran distintas: me gustaría que hubiera una perilla para el volumen aquí. Sí, yo sé que puedes subir y bajar el volumen con los controles que están aquí en el volante, pero si hubiera un copiloto o copilota y quisiera subir o bajar el volumen, no podrían, tendrían que picarle aquí, o si vas en movimiento tendrían que presionar acá digital y subirle y bajarle con el dedo, que cuando estás estacionado no es problema, pero cuando vas en un camino sinuoso ya te quiero ver un pequeño detalle que podría ser diferente. Aire acondicionado digital de una sola zona, pero digital, bastante bien. Encendido con un solo botón, también bastante bien. Aquí abajo hay modo Sport de manejo. ¿Cómo se pone? Drive. Y aquí estamos, aquí se pone D1 arriba en el Digital Cockpit, tablero digital. Pero si jalamos la palanca una vez más hacia abajo, ahí ya se puso el modo Sport. Esto lo puedes hacer mientras estás en marcha. Si movemos la palanca hacia la derecha, aquí ya se pone el modo manual. Hacia arriba hacemos cambios ascendentes de marcha, primera, segunda. La muevo hacia la izquierda y aquí ya estamos de nuevo en modo Sport. La bajo una vez más y aquí ya estamos en drive regular. Esto parece un poco engorroso, pero te acostumbras y luego lo haces sin darte cuenta. Incluso hay paletas de cambio en el volante. Otra cosa que me encanta: el volante telescópico. Es larguísimo, o sea, parece que no es mucho en la cámara, yo sé cómo lo están viendo, pero comparado con otros vehículos, este ajuste es de lo más largo que me ha tocado. Y esto está súper bien porque como Nibus tiene una distancia entre ejes un poco más larga, esto implica que si eres una persona de piernas largas, vas a poder estirar las piernas a tu gusto sin que las personas de atrás sacrifiquen tanto el espacio para sus piernas, porque el vehículo tiene ese largo extra. Los espejos se abaten desde el interior, hay que darle toda la vuelta a la perilla hasta acá abajo y ahí ya se abaten los espejos. Ahora, una de las cosas que hace a Nibus destacar por sobre otros vehículos de este mismo tamaño y alrededor de este mismo precio, como la Mazda CX-30 versión básica, o Toyota Corolla Cross versión básica, o Nissan Kicks versión tope de gama, o Kia Seltos también versión intermedia, es que Nibus cuenta con radares y sistemas avanzados de asistencias de conducción, como el control de velocidad crucero adaptativo, que de hecho aquí en pantalla se ve que está desactivado. Para activarlo presionamos este botón y nos sale este menú. Presionamos este otro botón de arriba y cuando dice ACC activado, Advanced Cruise Control Active, está activado. Si no hacemos eso, no va a estar activado el control crucero avanzado, solamente el control crucero normal. Lo segundo que hay que activar, presionamos aquí de nuevo y vamos hacia abajo, el Front Assist, y presionamos el botón OK. Aquí ya está activada la alerta y mitigación de colisión frontal por alcance. No estoy seguro si va a funcionar con objetos que estén detenidos o si solo funciona cuando está en movimiento, así que vamos a probarlo. Vamos a darle para adelante, vamos despacito. Hay un ser humano ahí, lo va a detectar, no lo va a detectar, lo va a detectar, no 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 lo detectó. Solo los sensores cuando estoy muy cerca. Gracias, Félix, por tu valentía. Bueno, ya descubrimos que no tiene detección de peatones. Me hubiera encantado que tuviera detecciones de peatones, por lo menos no en esta prueba que hicimos, que es poco ortodoxa. Sin embargo, este sistema sí funciona en movimiento, por eso es parte del control crucero avanzado. Si tienes un carro adelante y se detiene súbitamente con el control crucero avanzado activo, entonces tu Nibus puede aplicar presión de frenado para mitigar la colisión o evitarla en caso de que no vayas tan rápido. Otra característica que sí me gusta y se me hizo muy fácil y yo regularmente odio, enchufo esto,
aquí. En otros vehículos he batallado muchísimo. Continuamos la conexión y le decimos que next, y me va a decir que si quiero el Android Auto, y ahí está ya. Eso es todo. ¡Pum! 3-4 pasos ya. Me encantaría que fuera inalámbrico. Volkswagen en la ficha técnica dice que tiene conexión inalámbrica a la pantalla. Sí, al sistema de App Connect de Volkswagen. La conexión inalámbrica es para música y para llamadas, no para el Android Auto. De todos modos, la conexión de Android Auto es de las más sencillas y más fáciles de integrar que me ha tocado hasta el momento. Puedo irme a la navegación del Android Auto. Me aparece un código QR que podemos escanear con la aplicación de la cámara del teléfono. Con esto inicias sesión a los servicios digitales de Volkswagen, y cada vez que te subas un Volkswagen y hagas este proceso, puedes iniciar sesión a tu cuenta para que tus servicios digitales sean los que estés viendo en cualquiera de tus vehículos de Volkswagen, y ya no vas a tener que andar configurando cada vehículo, sino que directamente desde tu cuenta de servicios digitales de Volkswagen se van a cargar tu información y tus ajustes al vehículo. ¿Hay comandos de voz? Sí, aquí. Drive to Grand Plaza, please. Navigating to Grand Plaza Mazatlan. There you go. Los asientos son súper cómodos, hay buen soporte aquí a los costados, para las costillas. Hay cargador inalámbrico para tu dispositivo celular o dispositivo móvil. Y otra cosa que me gusta mucho es que la apertura de cajuela ya no es con un botón físico, sino es con un botón en el tablero. Cuando yo presiono este botón se abre la cajuela y va a salir una versión de mí de allá adentro. Más cosas para destacar: Nibus es súper seguro, 6 bolsas de aire, estructura de acero reforzado, excelente calificación de seguridad. Muchas personas dicen que este motor 1.0 turbo no debería de estar en una camioneta de este tamaño, y ahí sí lo único que puedo decirles es que la mayoría de personas que dicen eso es porque no la han probado, porque si la probaran sabrían que jalo la palanca hacia abajo a modo Sport, pongo la pata a fondo, se revoluciona y empuja, me da el jaloncito hacia atrás, el motor ruge, la suspensión tiene excelente estabilidad, me lleva más de 120, 130 kilómetros por hora, casi 140 sin broncas, y los frenos, las asistencias de seguridad activa y lo demás de 10. Se conduce súper duper bien. Por su precio es de lo más estable y lo mejor plantado que te vas a llevar si quieres salir a carretera. Además de todas las asistencias de seguridad activa, el radar, los sensores, la mitigación de colisión frontal, con frenado semiautónomo de emergencia, etc. La dirección es muy precisa, tantito que la tocas, el vehículo responde. Y eso tiene que ver con la forma en que la dirección electroasistida trabaja, pero también tiene que ver con el tamaño del rin y el perfil de la llanta. El timón es tipo deportivo en D, está mochito de aquí de abajo y a mí me gusta mucho por eso. Vamos a ver qué nos preguntaron ustedes sobre Volkswagen Nibus. Stuart2597 nos dice: ¿cómo es posible que un vehículo crossover de este tamaño tenga motor de 3 cilindros con turbo? Es una aberración. No creo que sea una aberración, creo que está muy bien logrado porque los motores se han vuelto cada vez más eficientes con el paso del tiempo, Stuart. ¿A qué me refiero? Hace 30, hace 40 años, para que un motor te diera 100 caballos de potencia, necesitaba ser un motor 6 u 8 cilindros. Ahora un motor 3 cilindros te puede dar los mismos 100 caballos de potencia. Se han hecho más eficientes, la tecnología avanza, gracias al cielo. Este motor entrega 114 caballos de potencia y 147 libras-pie de torque, casi 150, con tecnología de tiempo variable de apertura de válvulas para darte el torque, el empuje desde bien abajo en las revoluciones por minuto, salir bien en pendientes o llegar a mayores altitudes sin que el motor sufra. De hecho, este motor con este turbo puede mantener su potencia en altitudes como Ciudad de México o Toluca, mientras que un motor natural aspirado ya estaría perdiendo más potencia, aunque fuera 4 cilindros y aunque fuera más grande. David Cal y Mayor González dice: exceso de piano black, ¿cuál es la calidad de los interiores? Bueno, no sé si exceso de piano black, pero sí me hubiera gustado que en lugar de esto nos llegara la versión con este inserto en color de la carrocería o este inserto en material suave. Yo tampoco soy fan del piano black. Afortunadamente no lo vemos aquí en los costados, en las puertas, no lo vemos en la palanca, no lo vemos en ningún otro lado. Isaí Basurto nos dice: ¿es un vehículo recomendable a carretera y cuánto rinde de gasolina en ciudad? Sí, es muy recomendable de hecho en carretera, porque su altura libre del suelo es un poco más baja que T-Cross, por ejemplo, o más baja que Taos. Su centro de gravedad más bajo le da mucho más estabilidad porque es ancho también, y la distancia entre ejes también es bastante buena. Todas estas cosas hacen que se plante muy bien en carretera, además de que la cabina viene muy bien insonorizada, e incluso la dirección
dirección es bastante precisa. Es una dirección cuya precisión me recuerda más a un deportivo que a un vehículo familiar. Y eso ya es bastante que decir. Es más, vamos a checar la prueba de velocidad tope del Volkswagen Nibus. Y vamos a ver si podemos llegar a alguna velocidad máxima. 169, 170 kilómetros por hora. Rinde 17 pulgadas, llantas de perfil medio, de estilo deportivo, 175, hasta aquí 176, hasta por aquí su velocidad máxima más o menos, 177, en plano, nada mal. Byron García nos pregunta, ¿en qué auto se basaron para hacerlo? ¿En el Jetta o en el Vento? Se basaron en el Polo MK6 o el Polo de sexta generación, en algunas cosas, no en todo. Utilizaron parte del monocasco, sí, pero el frente está completamente rediseñado y toda la parte de atrás, donde inicia el parabrisas trasero arriba, también es completamente rediseñada para tener mayor espacio de cajuela. El Nibus tiene más de 400 litros de capacidad de cajuela. Adolfo Bojorges, ¿cómo estás, carnal? Qué gusto leerte, carnal Adolfo. Saludos, amigo Gonzalo. Mi pregunta es, ¿Volkswagen Nibus o mejor una Tiguan de entrada? ¿Cuál comprarías tú? Posiblemente yo me iría por Tiguan por el tema de que tiene más espacio en el interior y es más alta libre al suelo, pero si estuviera saliendo mucho a carretera, probablemente me inclinaría por Nibus porque se planta todavía más sólido que Tiguan a alta velocidad y es bastante impresionante el manejo. Laxpert Blitz dice, ¿qué tan buen coupé competidor será contra Peugeot 408 y cuáles son sus diferencias entre ambos? La diferencia principal es que Peugeot 408 va a venir con motorizaciones híbridas, seguramente va a tener una etiqueta más cara que Volkswagen Nibus, arriba del $500,000 de pesos, no me sorprendería. Pues bueno, estas son todas las preguntas. Vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100, mi gente. 3, 2, 1, aceleración. Me gusta que el torque te lo quiere liberar. Ay, sí, los 3 cilindros no tienen punch. Claro que tienen punch, míralo. Nada mal, 100 kilómetros por hora desde hace rato. Y el frenado, derechito, derechito. Harto control, harta seguridad. Hay SUVs o crossovers que pueden ser híbridos o que pueden ser turbo con motores más grandes. Es completamente cierto, pero regularmente esos SUVs cuestan más que este Nibus. Si nos ubicamos solamente en la franja de precio alrededor de lo que cuesta este Nibus, te estás llevando bastante coche con muy buen manejo y un montón de seguridad que te pone una sonrisa en el rostro, pero que en ciudad ahorra mucha gasolina.